Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Línea de Encuentro, organizada por Somos Uruguay aquí en el Hotel Cottage. Esta noche tendremos la presencia de Mario Vergara, presidente del directorio del Banco Central del Uruguay. El tema que nos convoca hoy es la política económica y el secreto bancario en un mundo cambiante. A eso se va a referir la disertación de nuestro invitado especial esta noche, Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay. Le pedimos ahora a Mario Lev y al economista Mario Vergara que se acerquen aquí adelante porque Somos Uruguay, como es habitual, a nuestros invitados les hace los obsequios, en este caso la estatuilla de Somos Uruguay, un libro de Librería América Latina, un par de zapatos de calzados de Clarks, un traje confeccionado aquí en Uruguay con telas nacionales de Everfit, una invitación VIP para 2 personas en el restaurante Francis y una membresía por 3 meses de spa en Vía Aqua Spa. Son los obsequios para nuestro invitado especial de esta noche. Ahora vamos a cambiar un poco la tradición de la bienvenida oficial que hace siempre el director de Somos Uruguay, Mario Lev, y vamos a convocar al doctor Álvaro Pinedo, que integra el consejo editor de la revista Somos Uruguay, y además el doctor Álvaro Pinedo es un gran amigo, no solamente de la casa de Mario Lev como director de Somos Uruguay, sino también un gran amigo de nuestro invitado de hoy, el economista Mario Vergara. Le pedimos, por favor, al doctor Pinedo que se acerque por aquí. Muchas gracias. Sé que Mario probablemente está pensando que a partir del uso de esta tribuna, ya calidad de ex amigo, pocas oportunidades voy a tener como esta para decir la verdad de Mario Vergara y de los muchos comentarios que me he guardado desde que nos conocemos, pero no todavía. Démosle preferencia a otros elementos. Quizás pueda parecer extraño que un extranjero integre este grupo de Somos Uruguay, pero la verdad es que cuando nació la idea, siempre lo que buscó Mario Lev y sus colaboradores es que Somos Uruguay no solo fuera una reflexión hacia el interior del país, su fortaleza y principalmente su gente, sino que también fuera una manera de contar qué es Uruguay y quiénes son los uruguayos hacia afuera. Y en esa perspectiva fue que me invitó a participar, y la verdad que si hoy día uno mira el trayecto que ha recorrido Mario y su gente, es para felicitarlo. Y la concurrencia de hoy así lo confirma. Hablar de Mario Vergara en realidad tomaría su tiempo. Es un muy destacado economista, es economista y contador público, doctorado en la Universidad de California, en Berkeley, es el presidente del Banco Central, pero por sobre todo lo que me parece importante destacar es que para el tema que hoy día nos convoca, sin duda es una de las voces más autorizadas. Hoy la idea es reflexionar sobre un mundo cambiante y cómo se insertan en ese mundo cambiante las políticas económicas y una figura tan antigua como el mundo como es el secreto bancario. El secreto bancario es una de las instituciones jurídicas más antiguas, pero que está enfrentado a las tensiones de un mundo que hoy ha solucionado muchos de sus problemas, pero debe enfrentar nuevas enfermedades, nuevos peligros, y en esa perspectiva debe actuar tanto el sector privado como el sector público. ¿Estará el secreto bancario en las mismas condiciones que hace 100 años o en la Edad Media cuando comienza a perfilarse lo que hoy vendría a ser el secreto bancario?
¿Cuáles son los desafíos que hoy día se enfrentan? ¿Cuáles son los nuevos problemas que enfrenta la banca? ¿Cómo esto afecta a los particulares que actúan con la banca? Ese es el tema para reflexionar y en el cual queremos oír una opinión autorizada y de una persona con la capacidad que tiene Mario Vergara, y respecto del cual lamento haber tantas cosas que me deba callar hoy día por protocolo, pero que ya tendré una nueva oportunidad de poder decirla. Me comprometo, sí, o al menos a la salida, ¿no?, a hacer algunos comentarios. Señoras, señores, un agrado estar acá, un agrado ver lo que ha hecho Somos Uruguay y Mario Lev, y especialmente un agrado recibir a este especialista y a este amigo que es Mario Vergara esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta doble presentación. Creo que para la próxima ya veo que voy a tener que poner algunas condiciones para minimizar riesgos, ¿verdad? Es un gusto estar nuevamente aquí con la gente de Somos Uruguay. Ya el año pasado recuerdo que conversamos un poco sobre temas que siguen siendo de actualidad y de futuro, como la educación económico-financiera. Y hoy vamos a hablar un poquito más de temas de política económica, de política monetaria, de temas de secreto bancario y por lo tanto también de política financiera. Como dice el título de la presentación y reafirmaba recién Álvaro Pinedo, en un mundo cambiante, en un mundo que implica criterios diferentes al pasado, que implica lógicas, ¿verdad?, de razonamiento que no necesariamente primaban, no hace mucho tiempo, del 2008 para atrás, o sea que es algo que no solamente es cambiante y nuevo, sino que se mueve a una velocidad vertiginosa. Los criterios cambian porque las varas con las que medimos las cosas están subiendo todos los días. Y las autoridades no podemos estar ajenas a ese proceso. Los países no pueden estar ajenos a ese proceso, pero para que efectivamente esos procesos funcionen, la comprensión de dónde estamos parados en estos terrenos no debe ser solo de las autoridades, debe ser de toda la ciudadanía, de la sociedad, del sector privado en particular y obviamente de los agentes especializados en cada uno de los mercados en los que estamos operando. O sea, es muy importante para nosotros transmitir cómo razonamos, transmitir cómo diagnosticamos, en qué punto estamos parados y por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos o por qué no debemos hacer más lo que hacíamos antes. Y es importante comunicar, es importante que tratemos de hacernos entender, es importante, ¿verdad?, el hecho de que quienes operan en los distintos mercados a nivel financiero, pero en general en todas las actividades que implica la economía y la sociedad uruguaya, que haya una mayor comprensión de estos aspectos. Razones que siempre suceden en el último momento, que se rompió el aparatito que hace avanzar las láminas de la presentación, obliga a que le haga señas al señor director para que vayamos avanzando en las láminas. Pero un poco la idea entonces es que tengo que evitar la palabra siguiente en cada lámina porque el código es siguiente. Entonces, si yo digo siguiente, él cambia la lámina. Y si justo vengo diciendo en el año siguiente y me cambia la lámina, tenemos problemas. Así que voy a tratar de erradicar la palabra siguiente en la presentación, excepto cuando sea estrictamente necesario. Como bien se plantea entonces en la lámina, la presentación la hemos pensado dividida en tres partes. Una que tiene que ver con enfoque de política económica y que de alguna manera quisimos enfatizar la idea o la necesidad de que la política económica es una sola y tiene que tener consistencia, no solamente consistencia en el diseño, sino también consistencia con el diagnóstico y los objetivos que tenemos planteados. Y pragmatismo. Si tenemos un mundo cambiante, ¿verdad?, el fundamentalismo hace que no podamos seguir
los cambios que el mundo va trayendo. Por lo tanto, el primer bloque de la presentación tiene que ver con cómo enfocamos el diseño y el despliegue de la política económica con enfoque justamente de consistencia y pragmatismo. Después vamos a desarrollar un poco dónde estamos parados en temas que tienen que ver, esta es como una antesala al tercer punto, que es el del secreto bancario, cómo estamos parados en la problemática de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Uruguay de hoy. Y para eso vamos a tomar como referencia justamente los estándares internacionales, los estándares de aquellas organizaciones que a nivel global son las que fijan las pautas, nos gusten o no nos gusten, son las pautas a las cuales tenemos que observar si es que queremos insertarnos en el mundo cambiante de hoy. Para así finalmente cerrar un poco estas ideas focalizadas en temas de secreto bancario, que obviamente, como decía Álvaro, ¿verdad?, tiene orígenes incipientes en la Edad Media, pero que tuvo durante varias décadas en el Uruguay un rol importante como elemento asociado a la inserción internacional del Uruguay, como elemento asociado a lo que el Uruguay ofrecía al resto del mundo, ¿verdad? Y que hoy, a partir de lo que son los cambios que el mundo está procesando desde la crisis financiera global de 2008, están en cuestión, están en revisión, están justamente cambiando los parámetros para el diseño, el despliegue y el efectivo cumplimiento de las normas de secreto bancario. Un primer elemento para decir qué características tiene que tener la política económica en el país es que somos un pequeño país navegando en aguas turbulentas, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, y no es necesario que se den elementos absolutamente precisos para que las cosas se empiecen a mover con volatilidad. Basta que haya un presidente de un banco central haga una guiñada, como sucedió con el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, diciendo que a lo mejor en una de esas estaba pensando que dentro de un tiempo iban a empezar a comprar un poco menos de activos, para que los flujos de capital en el mundo variaran de manera radical de un día para el otro. Y después bastó de que en realidad le pongan un poquito de paños fríos a eso que ni siquiera fue una afirmación, para que los flujos de capital en el mundo, y hablamos de billones y trillones de dólares que fluyen desde las economías avanzadas a las economías emergentes y viceversa, ¿sí?, para que vuelvan a cambiar de rumbo y a ponerse a evaluar escenarios completamente diferentes. El mundo de hoy, decía, que tiene esa sensibilidad de que pequeños detalles, gestos, insinuaciones generan movimientos financieros en manada. Porque ahora los capitales financieros que normalmente no venían a nuestros países, ahora vienen, porque en el mundo desarrollado no tienen mucho para ganar, pero no nos conocen demasiado. Entonces, bueno, toman trazos gruesos, y el tema es que esos trazos gruesos son los que toman todos a la vez. Entonces ahí se comportan como manada, ¿verdad? En el hecho de que si hay señales para un lado, allá van todos juntos para el mismo lado. Cuando tienen que volver, vuelven todos juntos. Y cuando uno es pequeñito, y la economía uruguaya, vaya si es pequeña, en el concierto internacional, esos movimientos generan desafíos de política económica, desafíos a la estabilidad económica y financiera del país, que las autoridades y la sociedad tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar políticas económicas. Los riesgos tienen que ser incorporados porque en realidad todas las decisiones económico-financieras incorporan las consideraciones de riesgo. Y la política económica no puede ser menos. Uno no puede pensar que el mundo que transitó durante X tiempo va a seguir así de manera lineal en el futuro. Tenemos que estar preparados para circunstancias de distinta naturaleza porque sabemos que esas circunstancias tarde o temprano vienen, más rápido o más despacio vienen. Por lo tanto, la inestabilidad y el impacto de los riesgos
implica que uno toma decisiones en un mundo más tembloroso. Es bastante más fácil ser preciso cuando todo lo demás está quieto, ¿sí? Si estamos en un mundo que se mueve en este sentido, tenemos que tener una perspectiva del manejo de riesgos y por lo tanto la política económica tiene que estar diseñada con lógica de manejo de riesgos. En este ámbito empresarial quizá no sea demasiado necesario explicarlo, ¿verdad? Porque creo que hoy todos ustedes están visualizando condiciones cambiantes en terrenos de oferta y demanda en los distintos mercados y en terreno financiero, por supuesto. Y por lo tanto entienden que en este mundo cambiante la perspectiva del manejo de riesgos es imprescindible, por lo tanto, reitero, mucho más para el enfoque de política económica. Ahora, incorporar un enfoque de manejo de riesgos implica distintas cosas. En primer lugar, entender las fuentes de riesgo, dónde está la raíz de los problemas que realmente nos pueden afectar. Evaluar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para enfrentar posibles situaciones complicadas, ¿verdad? Y a raíz de eso, bueno, generar estrategias, generar políticas que nos permitan aprovechar nuestras fortalezas y mitigar nuestras debilidades para cuando vengan los días lluviosos. Desde ese punto de vista, el manejo de riesgos como enfoque de política económica es el hermano, el aliado imprescindible para el otro enfoque, el de la consistencia de las políticas económicas, tanto en el terreno monetario, como en el terreno fiscal, como en el terreno de los ingresos, como en el terreno de las políticas sociales, que son parte integral del enfoque de la política económica. Por lo tanto, esto obliga a tener una mira de mediano y largo plazo. No podemos definir cosas teniendo un horizonte de 15 minutos. Tenemos que definir la posibilidad y las fuentes posibles de riesgos en un horizonte mayor, porque también tenemos trabajo para hacer en materia de fortalecer justamente las cosas que necesitamos fortalecer para afrontar mejor las situaciones complicadas. Entonces decimos, el énfasis en la necesidad de tener un enfoque de manejo de riesgos en la política económica. Pero acá no es solo necesitarlo, no es solo quererlo, también hay que poder, ¿verdad? También eso aplíquenlo al área que se les venga en mente. El asunto ahí es si las condiciones permiten definir una lógica de política económica que apunte a entender un mundo volátil, un mundo incierto y políticas, ¿verdad?, que pretendan mitigar los riesgos. En ese sentido está claro que hay escenarios de turbulencia en donde tener políticas con miras de largo plazo para mitigar riesgos no es factible desarrollar, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un incendio, lo primero que tiene que hacer es apagar el fuego y después pensar cómo recompone la casa o lo que fuera, ¿verdad? O sea, estamos en situaciones en donde hay inflación fuera de control, donde hay descontrol en el sistema financiero, cuando hay entonces temas de la producción que se cae abruptamente y con ella el empleo, los ingresos de las familias, cuando generamos elementos de corridas bancarias, cuando se dan situaciones en las que el ahogo financiero impide ver más allá de los 15 minutos. Es muy difícil tener estrategias de mediano y largo plazo con lógica de enfoque de riesgos. Por lo tanto, el poder desarrollar estas estrategias tiene como precondición la estabilidad. Tiene como precondición, siguiente, ¿verdad?, el hecho de que las decisiones económicas tomadas en circunstancias de inestabilidad, o mejor dicho, un escenario de inestabilidad, no otorga el mejor escenario para la toma de decisiones. Y por lo tanto uno se tiene que plantear hoy, bueno, estamos en condiciones de tener este enfoque. Y bueno, básicamente nosotros entendemos que el desarrollo de la economía uruguaya, la consistencia de las políticas y los resultados que se están viendo en el terreno económico y social permiten
enfatizar la necesidad de un enfoque de manejo de riesgos en la política económica, reafirmando fortalezas, la flexibilidad cambiaria, uno de los colchones que nos ha permitido navegar, ¿verdad?, en aguas turbulentas. Cuando uno está atado y el agua es turbulenta, lo más probable es que se ahogue, porque alguna ola lo va a ahogar. En cambio, si uno permite acompañar el movimiento de las olas, ¿sí?, uno tiene la posibilidad de mantenerse a flote. Comparar las experiencias del 82 o el 2002 o todas las experiencias de tipo de cambio fijo, administrado, bandas, tablitas o como le quieran llamar, con lo que sucedió en 2008 con flexibilidad cambiaria, creo que es aleccionador en la economía y la sociedad uruguaya. Y sus resultados fueron incomparables, ¿verdad? También tenemos que tener política diseñada en base a objetivos explícitos, y en ese sentido la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, que además de estar contenidos en el mandato legal del Banco Central, son un prerequisito para la estabilidad económica global, ¿verdad?, son también escenarios imprescindibles para poder tener políticas y estrategias de manejo de riesgos. Desde el punto de vista de la estabilidad de precios, la flexibilidad cambiaria es relevante, el tener un régimen de objetivos de inflación para nosotros también es relevante, y lo demás es instrumental. Si uno usa la tasa de interés, si uno usa la cantidad de dinero como elementos de señal, como herramientas, bueno, será fruto de las circunstancias y del diagnóstico que uno tenga de cuáles de esas herramientas son las más aptas, las más hábiles. Pero no hay que enamorarse tanto de las herramientas. A veces hay que hacer los duelos un poco más rápido, ¿sí? Estábamos como muy acostumbrados a una cosa sencilla, que es decir, bueno, fijemos la tasa de interés. Es un numerito, es muy fácil de comunicar, porque todos entienden un número, ¿verdad? Pero de repente esa escasez de sofisticación no era la necesaria para obtener resultados razonables en los objetivos que uno busca. Y por lo tanto, uno puede enamorarse un poco de la tasa de interés, pero cuando la realidad ya muestra que la tasa de interés no es el mejor instrumento, dadas las circunstancias que está viviendo la economía uruguaya hoy, reitero, hagamos el duelo un poquito más rápido, no la extrañemos tanto. Tiene la belleza de la transparencia, tiene la belleza de la comunicación, pero le falta la belleza de ser un instrumento hábil para resolver los objetivos que necesitamos resolver. Entonces, quizá debamos pedir disculpas de que estamos pasando a una cosa que es un poquito más sofisticada, más complicada de transmitir, de comunicar, pero que en última instancia es la contracara de lo otro. En vez de fijar un precio y dejar que las cantidades se muevan, tratamos de trabajar sobre las cantidades y que los precios se muevan. No debería ser tan complicado. A veces creo que hay como un énfasis en ver más confuso lo que de repente no es tan confuso, pero sí es más difícil de comunicar que lo que había con el objetivo de inflación con instrumento de tasa de interés. Ya no es comparar un número, hay que trabajar un poco más. Hay que hacer varios números antes de evaluar si el Banco Central está siendo más expansivo con la política monetaria o más contractivo con la política monetaria. Está bien, tiene menos belleza, es menos sexy desde el punto de vista comunicacional, pero si nos ayuda a resolver mejor los objetivos, a la corta o a la larga, la sociedad va a preferir que las cosas se hagan mejor, aunque de repente no pueda ser comunicable o transmitible con tanta facilidad. Nosotros estamos convencidos hoy de que el cambio de instrumento en la política monetaria era imprescindible. Si tenemos que pagar un costo en términos de que todavía hay confusión, de que todavía hay dificultades para la interpretación, somos conscientes de eso, pero tan convencidos estamos de que este es el camino correcto, que estamos dispuestos a pagar ese costo. Los objetivos de inflación son esencialmente los mismos. Necesitamos la estabilidad de precios en el Uruguay como parte de la estabilidad económica general. Todos aprendimos que la inestabilidad implica
costos económicos y costos sociales que no estamos dispuestos a arriesgar. Y por lo tanto, necesitamos actuar de acuerdo a nuestro convencimiento de que hoy tenemos que trabajar con instrumentos que de repente son más complicados de explicar, pero que estamos convencidos que van a ser más efectivos. Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, que es el otro bloque de responsabilidad también del Banco Central, obviamente todos sabemos lo que pasa cuando hay descontrol en el sistema bancario, cuando hay corrida en el sistema bancario, cuando hay descontrol en el funcionamiento financiero. Tomar decisiones en un mundo de finanzas descontroladas también es el peor escenario posible. Por lo tanto, la estabilidad es el prerequisito para elaborar políticas con criterio de manejo de riesgos. Y creemos que ese es el enfoque que ha primado al mitigar vulnerabilidades, al enfocar claramente los objetivos y sobre todo en tratar de explicar en el acuerdo o en el desacuerdo, todas las opiniones son bienvenidas, ¿sí?, que tratamos de diseñar las políticas consistentes con los objetivos, pero siempre con el enfoque de manejo de riesgos implícito, es decir, siempre pensando que tenemos que estar preparados para momentos complicados, porque el mundo de hoy es un mundo de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre. Creo que está claro que en las condiciones actuales, la variable que de alguna manera, entre comillas, desentona un poquito, es el 9% de inflación. Por eso, desde ese punto de vista, ¿por qué tiene que ser sorpresa que el Banco Central diga que hoy por hoy, en el centro de sus preocupaciones, está la estabilidad de precios? Debería ser preocupante que no lo dijera. Por lo tanto, en la lógica del nuevo instrumento de política monetaria, con las dificultades que sí vemos en el sentido de que la gente comprenda, ¿verdad?, un comunicado de política monetaria o cómo estamos haciendo las cosas. Yo creo también que hay un tema de confianza y credibilidad, ¿verdad? Yo la verdad que puedo leer el informe de la contaminación del río Uruguay con todas las... Y en realidad creo que hay muchos aspectos técnicos que seguramente no voy a entender. Voy a pensar que es un informe medio abstruso. Bueno, sin embargo, yo confío en que, ¿verdad?, hay técnicos que tienen objetivos claros, que tienen la profesionalidad y las capacidades como para hacer las cosas razonablemente. Y me alcanza a conseguir las líneas generales y las conclusiones a las que llegan. Bueno, yo no digo que leer un informe de política monetaria sea exactamente lo mismo que leer un informe químico, ¿verdad?, del agua del río Uruguay, pero hay sofisticación en estas cosas, hay cosas complicadas. Es muy difícil pensar que uno va a escribir un informe de política monetaria que sea entendido por todo el mundo. Pasemos un poquito a temas que también tienen que ver con el Banco Central y la estabilidad financiera, porque en el mundo de hoy hablar de sistema bancario y no incorporar que uno de los elementos centrales tiene que ver con la normativa de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es no entender que el mundo ha cambiado mucho más de lo que uno piensa. En materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hay un organismo internacional, el Gafi, que es el que hace recomendaciones que están cambiando todos los días. Esto que yo le voy a mostrar ahora está en base a las 40 recomendaciones sobre lavado de activos y las 9 recomendaciones de financiamiento del terrorismo que van a quedar obsoletas rápidamente, porque ya el Gafi está reestructurando su constelación de recomendaciones, va a cambiar el número y la naturaleza de esas recomendaciones. Lo único que sí tenemos claro ahora es que la vara va a ser más alta. Pero con respecto a estas 49 recomendaciones que sugiere el Gafi, el organismo que justamente se encarga de evaluar a los países desde el punto de vista normativo y operativo de cómo previenen el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, tiene la pata sudamericana, que es el Gafisud, que integra Uruguay, ¿verdad? Y, por lo tanto, podemos evaluar, a partir de lo que ha hecho el Gafisud en los últimos años, dónde estamos parados en el cumplimiento de las recomendaciones del Gafi para la prevención del lavado de dinero.
Adicionalmente, el Banco Central, que es auxiliar en este terreno de antilavado, auxiliar de la justicia, auxiliar del Poder Ejecutivo, ¿verdad? También tiene la necesidad de su certificación internacional. Y la unidad de información y análisis del Banco Central, que está en la Superintendencia de Servicios Financieros, ¿sí?, integra un poco así como lo que se llama el grupo Egmont, que es un poco así como el grupo, ¿verdad?, de bien comportadas unidades de inteligencia financiera a nivel internacional. Volvamos entonces a las recomendaciones del GAFISUD y dónde está Uruguay parado en esto. Ahí van a ver una lámina donde están todos los países del GAFISUD, ¿sí?, América del Sur básicamente. De las 40 recomendaciones de lavado de activos, cada cuadradito verde significa que es una recomendación cumplida, la amarilla es que está parcialmente cumplida y la roja es que está incumplida. Bueno, como verán ahí, Uruguay está muy bien posicionado en la evaluación que se hace desde el GAFISUD en cuanto al cumplimiento de las 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos. Para el financiamiento de terrorismo, las recomendaciones son 9 y nuevamente Uruguay está en los mejores lugares posicionado en América del Sur, de acuerdo a la evaluación que hace el GAFISUD. Esta es una lámina que de alguna manera reitera la misma idea. Uruguay es de aquellos países que necesita recorrer menos terreno para completar el cumplimiento de las recomendaciones, ¿verdad? Evaluación que en Uruguay se hizo en 2009 y que fue sustancialmente mayor y mejor de la que se habían hecho en 2006 y 2002. Entonces uno puede decir, bueno, pero comparado con Sudamérica, capaz que no es demasiado representativa la posición de Uruguay. Y como quienes están levantando la vara de manera sistemática, los países de la OCDE y los países del G20, los 19 países del G20, ¿sí?, bueno, comparémonos con el G20. Y aquí tienen estas mismas láminas de dónde estaría posicionado Uruguay cuando se compara con el cumplimiento de las recomendaciones contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los 19 países del G20. Como verán, en materia de lavado de activos, Uruguay está mejor que 17 de los 19 países del G20 y también tiene una buena ubicación en materia de las recomendaciones con respecto al financiamiento del terrorismo. Esta es la misma lámina, digamos, de resumen que indica que también Uruguay está muy bien posicionado comparado con los países del G20 en el trecho que queda por hacer, en las recomendaciones que aún faltan cumplir. Entonces, sobre temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Uruguay ha hecho muchos deberes, aun cuando la vara se ha ido levantando de manera sistemática, comparado con los países sudamericanos y comparado también con los países desarrollados. Asociado a los temas de lavado de dinero y a partir de la crisis del 2008, en donde la debacle financiera en Estados Unidos, que después obviamente se transformó en debacle en el sector real y generó también los problemas que todos conocemos en Europa y el estancamiento en Japón, etcétera, ha obligado a los países centrales a volcar muchísimo dinero al mercado. Por lo tanto, ese dinero a la larga va a tener que ser repagado. Y eso se termina pagando con impuestos, con aportes de la sociedad. Por lo tanto, los esquemas, o mejor dicho, por lo tanto, la preocupación por el hecho de que toda esa masa de dinero que va a terminar siendo pagada por los ciudadanos estadounidenses, europeos, japoneses, requieren reglas más duras que den garantías de que ese dinero es usado donde debe ser y no donde no debe ser. En buena medida, el hecho de que estos países hayan tenido que volcar trillones de dólares al mercado es lo que hace que el cuidado sobre lo que son los flujos de capitales deba hacerse, ¿sí?, con reglas mucho más estrictas en cuanto a los temas de información y de
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, de 2008 para acá, la discusión del secreto bancario pasó a ser uno de los temas, ¿verdad?, más relevantes en la agenda internacional. Y no es un tema menor, porque si es relevante en la agenda internacional, también lo que uno hace con respecto a los temas del secreto bancario son decisiones que también inciden sobre cómo uno es percibido desde fuera. Y un país pequeño y abierto como el Uruguay, su reputación y su credibilidad es de las pocas cosas, ¿verdad?, que tenemos que... No, de las pocas no, es de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo, porque el mundo sigue girando con o sin el Uruguay. Por lo tanto, a todos los otros elementos que implican consolidar la estabilidad económica, dar reglas creíbles y respetadas en materia de inversión, generar negocios y bienestar social en ese proceso, uno tiene que ser muy cuidadoso también en cómo son las reglas de los flujos financieros y, en particular, la prevención contra el lavado de, mejor dicho, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y, en particular, tomar nota de cómo este mundo cambiante está cambiando radicalmente la forma en que se ve el secreto bancario, su relación con el lavado de dineros, su importancia con creciente con respecto a los flujos de capitales y, por lo tanto, cómo los países se insertan en este mundo de reglas cambiantes, de normas cambiantes y, de esa manera, tomar nota de eso y definir políticas. ¿Qué ha pasado con respecto a esto? Creo que vale la pena ir a cuánto uno se enamora de los instrumentos, ¿verdad? Otra vez. Ahora ya no es la tasa de interés, es el secreto bancario. Es un poco el tema de ir a las fuentes, ir a la naturaleza del problema. ¿Es el secreto bancario un tema de principios? Decididamente no. Es un tema absolutamente instrumental. ¿Y por qué nace o en qué lógica nace? ¿Por qué el secreto bancario es un aspecto delicado? Bueno, porque de alguna manera nace con la idea del derecho a la privacidad sobre lo que es de uno. Y por lo tanto, la información sobre lo que es de uno, de alguna manera tiene que estar protegida. Tiene el derecho a la intimidad, a la privacidad sobre lo que es de uno. Lo que pasa es que ahora en estas nuevas reglas, en este nuevo mundo, es mucho más claro que a veces esa lógica de privacidad se opone a elementos de interés general. Sobre todo cuando ese paraguas opaco se utiliza justamente para hacer cosas que no se deben. Desde ese punto de vista, los regímenes de secreto bancario tienen que estar siempre balanceando el derecho a la privacidad y el interés general. En el mundo de hoy, después de lo que dijimos que pasó con la crisis global en 2008 y todo lo que sucedió después, los temas de interés general cada vez más pesan de manera más intensa en esa balanza, en esa comparación de intereses con los elementos de privacidad. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño de los regímenes de secreto bancario, lo que hay que evaluar son costos y beneficios desde una lógica instrumental, ¿verdad? En general, ese equilibrio entre la privacidad y el interés general era muy volcado hacia la privacidad en el pasado y las garantías de ese equilibrio en general la daba la intervención de los sistemas judiciales. Por supuesto, la calidad de cada sistema judicial da la medida también de las efectivas garantías que se daban sobre este tema. Creo que en Uruguay nadie dudaba de que el sistema judicial daba las garantías adecuadas para que el mantenimiento de ese equilibrio entre el derecho a la privacidad y el interés general se salvaguardara de manera razonable. El secreto bancario no existió toda la vida, ¿verdad? Capaz que casi todos nosotros, de alguna manera, entramos en el terreno económico y financiero con el secreto bancario ya instalado, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
esto hay que relacionarlo con lo que fue la Ley de Intermediación Financiera del año 82, en la que recién ahí la información sobre los depósitos bancarios se puede oponer a la Dirección General Impositiva. Antes del 82, la impositiva tenía derecho a obtener la información bancaria de los depositantes. Entonces el secreto bancario aparece como un instrumento en la ley del 82, en el periodo de la dictadura, al servicio de un enfoque del Uruguay Plaza Financiera, en donde no solamente se hablaba del secreto bancario sobre los depósitos, por interpretación se extendía a los créditos, y prácticamente toda la información bancaria, ¿verdad?, estaba amparada por el secreto bancario de hecho, de facto podría decir, dado que era el año 82. ¿Sí? Por lo tanto, desde el punto de vista de para qué se utilizó el secreto bancario con esta perspectiva, que reitero, no funcionaba antes del 82. Antes del 82, ¿verdad?, no era oponible a la DGI porque el Código Tributario le daba a la DGI la potestad de informarse sobre los depósitos de la gente. Está claro que era parte de una visión que obviamente implicaba que en la inserción internacional del país, otorgar un secreto bancario de esa naturaleza y con muy pocas excepciones, y que encima no solo abarcara los depósitos, sino además a los créditos, etcétera, cumplía un rol de ingrediente del enfoque del Uruguay Plaza Financiera. La vida fue golpeando esto, ¿verdad? Y bueno, ahí hay una enumeración que arranca ya por el año 92, en el año 82 en la propia ley, las únicas excepciones que justamente preveía el secreto bancario, siempre con intervención judicial, ¿verdad?, era obviamente la información hacia el Banco Central, que era quien fiscalizaba los bancos, y elementos de pensiones alimenticias y de procesos penales en donde la justicia penal solicitaba la información. O sea, está claro que eso era muy directo de que, bueno, el secreto bancario no debía ser utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones básicas como las pensiones alimenticias o para ocultar, ¿verdad?, activos en procesos penales. Esto después se fue flexibilizando con distintas leyes que tenían que ver con, bueno, la ley de alquileres, algunas rendiciones de cuentas, la ley antilavado de activos, la ley de acceso a la información, la reforma tributaria del año 2006-2007, la ley de mercado de valores de 2009, otras rendiciones de cuentas futuras y finalmente este año con el Código General del Proceso modificado. En general, este ha sido todo un proceso de flexibilización del secreto bancario en donde de manera creciente se daban dos cosas. Primero, que la justicia iba teniendo más causales para solicitar el levantamiento del secreto bancario. Y segundo, algunos procesos ni siquiera ya empezaban a requerir la intervención judicial, como por ejemplo temas vinculados al intercambio de información tributaria a partir de los convenios que se comenzaron a firmar de manera masiva a partir de la crisis financiera global. De hecho, creo que en el día de hoy, por ejemplo, en el Senado se terminaron de aprobar 3 acuerdos de intercambio de información tributaria, uno de ellos ni más ni menos que con Brasil. Bueno, esto es parte de cómo eso decíamos de que se iba elevando la vara de exigencia en el mundo con respecto a, cómo actuar con respecto al intercambio de información tributaria y a la aplicación del secreto bancario. Estas son las nuevas reglas de inserción internacional y por lo tanto uno tiene dos opciones: tomar nota y ver qué adaptaciones debe hacer, entendiendo que la inserción internacional es un aspecto relevante para un pequeño país abierto, o no tomar nota y pensar que el secreto bancario es un tema de principios y no importa que el mundo vaya hacia un lado, ¿verdad?, mientras nosotros vivamos aferrados y enamorados de un instrumento. Por lo tanto, creo que hay una diferencia así profunda entre lo que era el enfoque del Uruguay Plaza Financiera de la década del 80 y lo que es hoy un enfoque integral de desarrollo asignado o implícito en las políticas económicas, las políticas sociales
y las políticas de inserción externa que tiene el Uruguay. En el enfoque Uruguay Plaza Financiera, el sistema financiero era el eje del funcionamiento económico del país, era de las cosas que teníamos que vender de manera casi exclusiva para el exterior, era parte de un enfoque de inserción externa, pero no internacional, más bien regional. Nuestro resto del mundo más o menos terminaba en Argentina y Brasil, y si me apuran un poco diría solo Argentina. El secreto bancario entonces estaba al servicio de esa concepción del Uruguay Plaza Financiera que involucraba la inserción regional para aprovechar las debilidades de los países vecinos. Era un enfoque rígido, prácticamente no preveía excepciones, se extendía a los créditos por interpretación y de alguna manera tenía una lógica al servicio de la opacidad. Básicamente el Uruguay Plaza Financiera tenía entre sus ingredientes principales ofrecerle opacidad a la región. La visión actual es completamente diferente. Ya no solo miramos la región, hay que mirar el mundo. En el mundo de hoy el Uruguay tiene que mirar al mundo, tanto en los terrenos financieros como en el terreno comercial, en el terreno de las inversiones. Decir que Uruguay ahora exporta carne a casi 140 países en el mundo da un poco la pauta, ¿verdad?, de que estamos en un mundo distinto. Por lo tanto, ahora el sistema financiero tiene que concebirse articulado con el funcionamiento de la economía real, del sector agropecuario, industrial, de servicios, etcétera, como parte de una visión integral de desarrollo. Tampoco hay que irse a la lógica de que se oponen el sistema productivo al sistema financiero. Esa es una falacia de falsa oposición y por lo tanto todos tenemos claro que cuando se estropea el sistema financiero sufren todos. Sufre la producción, el empleo, los ingresos, la pobreza, la marginalidad. O sea, no podemos oponer el sistema financiero al resto del funcionamiento económico, pero sí concebirlo como parte de su aparato circulatorio, integrado al funcionamiento económico general. Por lo tanto, el Uruguay, desde este punto de vista, tiene que ver su inserción de manera estratégica en la región y en el mundo. Y por lo tanto, el secreto bancario tiene que estar al servicio de ese enfoque de inserción externa. Y por lo tanto, debe estar tomando nota, tomando cuenta de manera sistemática de los cambios en el mundo, de las exigencias en el mundo, y de cómo se relaciona con un flagelo en el mundo, como decía Álvaro en la primera presentación, que tiene que ver con el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y todos aquellos usos, ¿verdad?, de los flujos de capital para los cuales seguramente el secreto bancario no debe proteger. Es un enfoque más flexible, con muchas más excepciones, con muchas más causales por las cuales levantar el secreto bancario. En esa balanza entre privacidad e interés general, antes pesaba mucho más la privacidad, ahora pesa más el interés general. Y obviamente está claro que de lo que uno tiene que ser, tiene que haber reserva y secreto sobre lo que es de uno, ¿verdad? Solo sobre los depósitos, no sobre los créditos. Entre otras cosas porque los créditos son deudas nuestras, o sea, es plata de otros. Sobre eso es muy difícil tener una conceptualización de que deba mantenerse elementos de secreto. En última instancia, el mundo de hoy requiere transparencia, en oposición a lo que ofrecíamos en la década del 80, que era opacidad. El Uruguay Plaza Financiera era ofrecer opacidad a la región. El enfoque que nosotros estamos convencidos que el Uruguay está llevando a cabo y debe seguir llevando adelante es ofrecer transparencia al mundo, porque ahí están hoy los requisitos de este mundo cambiante para poder insertarnos sanamente en el terreno comercial, de inversiones y de los flujos de capitales y del sistema financiero. Y sobre este escenario cambiante hay que tomar nota, es una nueva realidad, ¿sí? El mundo cambió,
Y esto lo tenemos que entender desde el punto de vista conceptual, como lo acabamos de decir, y debe expresarse en el terreno normativo, y vaya si ha habido cambios de flexibilización del secreto bancario en los últimos años, desde el punto de vista cultural. Yo creo que antes se hablaba de que tocaba el secreto bancario y aunque no tuviéramos muy claro el alcance, el rol y todo lo demás, a todos nos corría un poquito de frío por la espalda. Era como que era empezar a tocar un ladrillito a partir del cual después se iba a desmoronar toda la pared. Bueno, hoy tenemos claro de que eso no es así. Culturalmente tenemos que incorporar que el rol del secreto bancario es una cuestión instrumental y que tiene que estar al servicio de esta inserción internacional sana de la que hablamos. Y también en el terreno procedimental. Obviamente, todo requiere tiempo, requiere aprendizaje, requiere adaptación. Y no es solamente de las autoridades y de quienes definen las normas. Esta adaptación, este aprendizaje, este cambio cultural con respecto al tema del secreto bancario, tiene que ser incorporado por las instituciones financieras, por las autoridades, ¿verdad? Por los gobiernos, los bancos centrales, los reguladores financieros, pero también por el sistema judicial, por los medios de comunicación, por los depositantes, por todos aquellos que tengan algún interés en lo que está pasando en el sistema financiero y en última instancia también en lo que pasa globalmente en la economía. Todos los agentes de mercado y las autoridades y el sistema judicial tienen que tomar nota de que este es un mundo que cambió a los efectos del secreto bancario y por lo tanto tienen que manejarse con la flexibilidad y el cuidado, ¿verdad?, que la nueva situación requiere. Y desde ese punto de vista, reitero, desde el punto de vista conceptual, normativo, cultural y procedimental, estamos actuando, ¿verdad?, de la mejor manera posible, pero en un proceso de aprendizaje y de adaptación. Y me parece importante entender esto porque parte de la concepción de ofrecer transparencia al mundo pasa por efectivamente cumplir los acuerdos y efectivamente cumplir las normas. Si decimos que somos reabiertos, estamos redispuestos a firmar contratos o acuerdos de intercambio de información con 200 países, pero no estamos dispuestos a hacerlo con los países que realmente son relevantes, bueno, nuestra credibilidad sin duda va a estar herida, ¿verdad? Por lo tanto, era razonable que se nos exigiera que además de firmar acuerdos, no sé, con Zambia, San Marino y Madagascar, no sé, pongan el nombre que quieran, las Islas Seychelles, siguiente, también teníamos que hacerlo con Argentina y Brasil, porque la credibilidad nuestra también pasaba por tener acuerdos razonables con las restricciones que el Uruguay debía imponer en estos acuerdos con Argentina y Brasil, reitero, el de Brasil aprobado en el día de hoy por el Senado. Porque en realidad el cumplimiento de estos acuerdos pasa también por el hecho de que nosotros tenemos que tener un régimen de flujos de información y de secreto bancario al servicio de los inversores, los depositantes y los ciudadanos honestos. No debemos concebir el secreto bancario, ¿verdad?, para apañar, para proteger el incumplimiento de obligaciones o las conductas delictivas. Por lo tanto, hacer normas adecuadas en este sentido y hacerlas cumplir es estar al servicio de todos aquellos ciudadanos honestos que utilizan el sistema financiero para mejorar su bienestar. La inserción externa hoy tiene en el tema del secreto bancario y el intercambio de información tributaria un ingrediente relevante, ¿verdad? Y eso tiene como consecuencia impactos de estos temas sobre la credibilidad y la reputación del país. Hay que tener claramente definidos los roles de cada agente, las responsabilidades, ¿verdad? Hay que tener diálogos constructivos, esto tampoco se impone a sangre y fuego, ¿verdad? Justamente esto de que tiene que haber un cambio cultural en esta lógica implica que todos debemos ir comprendiendo por qué
el proceso de flexibilización del secreto bancario tiene la dirección que tiene, la intensidad que tiene y la velocidad que tiene. Pero lo que está claro es que hay que hacerlo en lógicas de contribuir a que la inserción externa del país se dé de la mejor manera para poder seguir estando inserto efectivamente en el mundo de hoy, en este mundo cambiante del cual dependen en buena medida muchas de las cosas que producimos, muchas de las inversiones que tenemos y muchos de los flujos financieros que necesitamos. La imagen y la reputación en el mundo de hoy, en este terreno, son ingredientes sustanciales para la conceptualización de los inversores, de los tenedores de capital en el mundo y demás, ¿verdad? Porque es parte de la información que se utiliza para evaluar las decisiones de inversión, las decisiones de flujos financieros, las decisiones de producción a nivel global. Hoy decíamos que estamos en un mundo volátil e incierto, en donde la información es cada vez más relevante y en donde la incorporación del riesgo es sustancial. Bueno, pongan esa misma lógica en la cabeza de los inversores extranjeros o de aquellos que miran al Uruguay con posibilidades de invertir en el sistema productivo o de invertir en el sistema financiero. Ellos también tienen que incorporar las consideraciones de riesgo. Entre las consideraciones de riesgo que incorporan, les podemos asegurar que la credibilidad, la reputación, el respeto a los contratos, el efectivo cumplimiento de las normas, entre otras cosas, la reputación asociada a cómo el Uruguay trata o los países tratan los temas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, son elementos, ingredientes importantes a la hora de esa toma de decisiones global de inversión en los distintos países. A veces la cuestión procedimental, ¿verdad?, es la tapa de los diarios y no tanto la cuestión cultural y conceptual. Está bien, se puede entender, ¿verdad? Lo que sí está claro es que nuestro enfoque es: debemos siempre contribuir a hacer las cosas mejor. Yo creo que en el Uruguay parte de la fortaleza institucional que tiene el Uruguay tiene que ver con la percepción de profesionalismo e independencia del sistema judicial. Todos mirados de cerca tenemos nuestras imperfecciones, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que en el comparativo latinoamericano e incluso más global, en las consideraciones institucionales, Uruguay sale bien parado, entre otras cosas, porque hay baja corrupción y porque el sistema judicial hace cumplir las normas, con eficiencia o más o menos, con profesionalismo seguro, con independencia seguro. No es dañando la credibilidad del sistema judicial que se contribuye a esto. No es cuestionando el profesionalismo o la independencia del sistema judicial, en que se contribuye, ¿verdad?, a consolidar, a perfeccionar los mecanismos, a perfeccionar las modalidades y a consolidar una imagen de país serio, como creo que no solamente debemos tener, sino que creo también que somos. Estos eran algunos elementos que tanto en el terreno de la política económica y en particular de la política monetaria y de lo que es temas de política financiera asociadas a la prevención del lavado de activos y al secreto bancario quería un poco compartir. Muchos de estos temas son debatibles, justamente porque estamos en el medio de una turbulencia cultural en todos estos temas. Pero nosotros estamos convencidos de que estas pequeñas batallas culturales son lo que van solidificando una conceptualización, una visión, un enfoque que tarde o temprano todos vamos dándole forma y en el largo plazo va a ser beneficiosa para el Uruguay porque va a consolidar esa institucionalidad uruguaya que sea la más adecuada para insertarnos en el mundo, porque es la única forma, ¿verdad?, de garantizar un proceso sostenible de desarrollo, un proceso sostenible con bienestar para los uruguayos. Así que les agradezco la atención y obviamente quedo a disposición para las preguntas.